Buenas tardes, hermanos. Como siempre, es un placer estar aquí con todos ustedes en este primer día de la semana. Le damos también la bienvenida a cualquier invitado que hoy nos acompañe. Bienvenidos sean a la Iglesia de Cristo. Para nosotros siempre será un placer tenerlos aquí, acompañándonos en este día. Es necesario también darle las gracias a Dios por esta oportunidad que me da de presentar algo de su palabra y por habernos dado un poquito de su entendimiento para reconocer que ese es el día del Señor, el primer día de la semana, como está escrito, y nos enseña la palabra de Dios que aquí es donde conviene estar, reunidos con mis hermanos, adorando tal como Él nos los pide. Como muchos tal vez se dieron cuenta, yo y mi familia estuvimos fuera casi 2 semanas y podría decir que, como dice la canción, tuvimos una experiencia religiosa. Cuando estábamos en aquellos lugares se nos invitó a un servicio de oración de una iglesia que no era Iglesia de Cristo, pero aceptamos ir, aceptamos acompañar a aquellas personas. Y lo único que voy a decir es que esa visita me hizo apreciar todavía más a cada uno de ustedes, me hizo apreciar todavía más este lugar y la doctrina que Cristo nos ha dado, me hizo apreciar más su palabra. Parece ser que Dios sigue teniendo misericordia de nosotros y sigue siendo paciente con cada uno de nosotros. Hemos llegado a este nuevo año, 2018, y sabemos que cada vez que empiece el año, cada uno de nosotros tratamos de analizar, tratamos de ver cuáles son las cosas que nos afectan, tratamos de ver cuáles son esas cosas que nos desvían y de alcanzar nuestras metas, y empezamos a hacer planes. ¿Cómo podemos mejorar nuestra situación? Cualquiera que sea. Pero para muchos de nosotros, si somos sinceros, reconocemos que necesitamos mejorar es nuestro estado espiritual. Esa es la realidad. Nos damos cuenta que seguimos cayendo siempre en los mismos errores. Y como que esos mismos errores nos están impidiendo a cada uno de nosotros de dar el siguiente paso en nuestro crecimiento espiritual. 1 Corintios 15:58 dice muy claro: así que, hermanos míos, dice, amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo 3 cosas: firmeza, constancia y crecer. Seguir creciendo en el Espíritu. Si volteamos hacia atrás, hasta el año que acaba de pasar, nos damos cuenta que tal vez no tenemos algunas de estas cosas, o tal vez no tengamos ninguna de estas cosas. No fuimos firmes, tal vez, y no fuimos constantes, y tal vez no crecimos en el año pasado. Muchos de nosotros nos estamos dando cuenta que el crecer espiritualmente es algo difícil de llevar a cabo. No es fácil. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se nos hace tan difícil? ¿Será que acaso Dios me dio un poquito de desentendimiento y después me abandonó? ¿Será tal vez que Dios ya no se acuerde de mí, o tal vez no soy lo suficiente importante para Dios y ya Dios no quiere nada conmigo? ¿O será que el sistema que Dios ha puesto por medio de su Hijo Jesucristo, tal vez no pensamos que no es el método más adecuado para nosotros? Tal vez nosotros estamos buscando otro método de cómo crecer en el Espíritu. La pregunta sigue: ¿por qué no puedo alcanzar un mayor nivel espiritual? La respuesta nos la da la palabra de Dios muy claramente en 1 de Pedro 2, del 1 al 2. Primera de Pedro 2,
del 1 al 2, dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aquí la palabra me está diciendo algo muy claro y me está diciendo dos pasos. Paso número 1, me está diciendo la palabra de Dios directamente que yo necesito estar dispuesto a desechar de mi pensamiento, toda malicia, todo engaño, hipocresía, todas envidias y todas las detracciones. Para después de haber hecho esto, dice, empezar a desear ese alimento espiritual. Y por medio de ese alimento espiritual dice que Él me va a dar la oportunidad de crecer en el Espíritu. Pero muchos de nosotros nos estamos brincando el primer paso. No queremos desechar la malicia, no queremos desechar el engaño y las envidias, las hipocresías. Y queremos brincarnos a ese paso y de repente querer pedirle a Dios que nos ayude a crecer espiritualmente. La verdad es que muchos de nosotros no estamos dispuestos a desechar esas cosas. Las hemos hecho parte de nuestra vida y ahí las tenemos, aguardadas. Y muchos de nosotros tal vez no solo las tenemos aguardadas, sino las alimentamos. Alimentamos la envidia, alimentamos la hipocresía, alimentamos el engaño, alimentamos la malicia. Y esas cosas jamás nos dejarán crecer. La pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a dejar que estos sentimientos que son de la carne, estos sentimientos engañosos, nos detengan de alcanzar esa meta a la cual nosotros queremos llegar? Llegar a esa madurez espiritual. Porque si estamos aquí hoy, entendemos que estamos ante la presencia de Dios. La palabra de Dios dice muy claro que donde estén dos reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Y aquí estamos mucho más que dos. Entonces nosotros estamos ante la presencia de Dios y estamos anunciándole a Dios y a los demás, las personas que están afuera, porque muchas personas saben que somos parte de la iglesia. Estamos anunciándoles que nosotros ya no somos las mismas personas. Estamos anunciando que ya no somos las mismas personas. Que no nos interesa ser la misma persona que era antes. Sino que nuevas personas, nuevas criaturas, que ahora somos cristianos, seguidores de Cristo y de sus enseñanzas. Eso demostramos en este día. Vamos a 1 Corintios 11, 26. Dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez que tomamos la cena, anunciamos que así como Cristo dio su vida por nosotros, estamos también nosotros dispuestos a entregarla por Él. Ese fue el trato. Ese fue el agreement. Ese fue el trato que hicimos cuando decidimos pasar allá al frente y obedecer el Evangelio. Ese fue el trato. Y eso es algo muy serio. Es algo muy importante. Pero también es algo que continuamente se nos olvida. Se nos olvida quién en verdad somos. Se nos olvida cuál es nuestro propósito aquí en la tierra. Se nos olvida esa imagen espiritual. Puede que en Cristo tal vez nos sintamos fastidiados por no alcanzar gozo en esta forma de doctrina. Pero quiero decirles, hermanos, que ese sentimiento o ese pensamiento no viene de Dios. Ese pensamiento viene de nosotros mismos. Segunda de Corintios, capítulo 8. Segunda de Corintios, capítulo 8, del 1 al 2. Dice:
Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Aquí la palabra de Dios nos está enseñando que estos hermanos, a pesar de su de la abundancia, a pesar de la prueba de tribulación que estaban pasando y a pesar de esa profunda pobreza, ellos estaban abundantes en gozo. Abundaban en gozo. La única respuesta que tengo es que porque ellos ya habían alcanzado cierta madurez espiritual. Porque entre lo que es la tribulación y lo que es la pobreza, ahí no hay gozo para el hombre carnal. Ahí hay tristeza. Ahí hay fastidio. Pero aquí estos hermanos dicen que ellos abundaban en ese gozo. Ellos ya habían alcanzado cierta madurez espiritual, entendían su propósito y conocían su verdadera imagen. Así que, si en ocasiones nos sentimos frustrados, fastidiados, esto no es culpa de Dios, sino que es porque no hemos querido desechar estas cosas que nos afectan nuestro crecimiento espiritual. Y al no desecharlas, pues no podemos alcanzar verdaderamente esa transformación que Dios quiere que alcancemos. No la podemos alcanzar. Y es curioso porque estamos tan cerca que Dios dice, hey, en ti hay 10 habitaciones. Ya he entrado a 7 de las habitaciones, me faltan 3 nada más. Déjame entrar a esas 3 para poder transformarte. Y muchos de nosotros tenemos las puertas cerradas. A las 7 te dejo entrar, por esas 3, esas no me las puedes quitar. Yo quiero vivir con esas 3. Quiero vivir con el orgullo, quiero vivir con el engaño, quiero vivir con celos, con pleitos. No dejamos que Dios haga su trabajo. Yo lo veo de esta manera: antes de obedecer el Evangelio, antes de pasar enfrente, oímos la palabra de Jesucristo, hey, ¿quieres venir en pos de mí? Y dijimos, claro que sí, queremos venir en pos de ti. Y Él nos dijo claramente, pues lo primero es, necesitas negarte a ti mismo. Niégate a ti mismo, dice, cárgate tu cruz y sígueme. Y me doy cuenta que lo primero que Jesucristo pide es lo primero que no estamos dispuestos a hacer. No queremos negarnos a nosotros mismos, a nuestras pasiones, a nuestras ideas. Y de esa manera, pues no podemos continuar con Cristo, no podemos seguir su pisada. Tomamos ese paso enfrente y decidimos obedecer el Evangelio. Dios nos dio un poquito de su entendimiento. Y yo me lo imagino que Dios básicamente como el alfarero pone la masa sobre la mesa ahí y está empezando a girar y nos quiere empezar a moldear. Quiere empezar a moldear nuestro carácter, quiere empezar a moldear nuestro vocabulario y nuestros malos hábitos nos los quiere desaparecer. Él ve que hay muchas esquinas, rough edges como dicen, muchos ángulos que Él quiere con las manos así aplastarlo y que se vaya haciendo algo más bien. Pero muchos de nosotros, al Él querer hacer eso, empujamos de vuelta y de repente desaparece la forma que Dios nos quiere dar. No dejamos que Él nos forme. Lo podemos comparar también con el ejemplo que nos da aquí la naturaleza, con la oruga que se convierte en mariposa. Vamos a decir que esa oruga nace en un ser terrenal. Vamos a compararlo como el hombre carnal, que se arrastra por la tierra, pero con el tiempo la misma naturaleza lo llama a que se transforme de ese ser terrenal a un ser del aire. La naturaleza le llama a que se transforme. Y Él lo hace. Esta también es la naturaleza del Espíritu, que nosotros nos transformemos. Que transformemos nuestros malos hábitos. Que transformemos nuestra conducta.
nuestros malos pensamientos, que los transformemos. Esa es la naturaleza del Espíritu. Ahí en Gálatas 4:19 nos da un ejemplo de lo que quiere el Espíritu con nosotros. Este es el Espíritu hablando por medio del apóstol. Dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Este es el Espíritu hablando. Y está en dolor. Porque quiere ver el resultado del Espíritu. Ahora, imagínense, hermanos, que a este insecto de repente le crecieran las alas, pero no lo suficiente para volar. No lo suficiente para volar, pero al mismo tiempo lo suficiente para estorbar el modo de él arrastrarse, como que se quedó a la mitad. ¿Es algo frustrante? Claro que sí. Fuera algo frustrante que la naturaleza lo tratara así a ese insecto. Quiero decir que esa es la situación de muchos de nosotros. Nos quedamos a la mitad. No nos hemos transformado completamente. Por un lado, no dejamos crecer al Espíritu para poder verdaderamente ser ese ser espiritual que Dios quiere que seamos. Que seamos. Para predicar, para animar, para corregir, para enseñar a otros en el Evangelio, para poder disfrutar verdaderamente del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y todas esas cosas. Pero al mismo tiempo, ese Espíritu es suficiente para no retirarnos completamente. Aquí estamos. Es suficiente para no entregarnos completamente al pecado, porque a muchos nos estorba al momento de querer ir a participar de las cosas del mundo. Queremos andar en el mundo y queremos andar en la iglesia, queremos andar con Cristo. El momento que quieres ir a caminar con el mundo, te das cuenta que el Espíritu te está estorbando. Y muchas veces lo hacemos de todos modos, vamos al mundo y participamos con ellos, pero hay algo que está estorbando. Lo que sí voy a decir, hermanos, es que de Dios no nos podemos burlar. Y la palabra de Dios nos lo dice muy claro, que todo lo que sembramos, eso también vamos a segar, vamos a cosechar. Dice la palabra de Dios claramente: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Esa es la promesa. Esa es una promesa para nosotros. El crecimiento espiritual de un cristiano no se mide por cuántas actividades realicemos en la iglesia, por cuántos conocimientos bíblicos tengamos, sino por el cambio de conducta que demuestres a los demás, especialmente a los de nuestra propia casa. Especialmente a los de nuestra propia casa y a las personas que están más cerca de nosotros. Y es por eso que siempre el hermano repite, y yo también lo repito, que esta parte de ser cristiano, de venir aquí, es la más fácil. Cuando nos vamos de aquí, cuando nos vamos allá afuera a nuestros hogares y convivimos con otras personas, ahí está la verdadera prueba de quiénes somos nosotros. La madurez es lo más importante, es muy importante demostrarla a los demás, y solo se puede demostrar por medio de ese cambio. Nuestro ejemplo, muchas veces no nos damos cuenta que por medio de nuestro ejemplo la palabra de Dios se hace viva. Porque la palabra de Dios aquí está en estas hojas y las podemos llevar para arriba y para abajo y podemos verlas, inclusive las podemos poner en nuestras mentes. Pero al momento de actuar según la palabra de Dios, decidimos bloquear ese pensamiento y hacemos otra cosa. Entonces es necesario poner en nuestra mente y también llevarla a cabo. Pero si nuestro ejemplo es uno negativo, uno que no concuerde con el consejo de Dios, las personas, aunque les prediquemos 1000 veces, ellas dudan de nosotros a causa de nuestras malas acciones. Vamos a ver qué dice Tito 2, del 7 al 8.
Tito 2, del 7 al 8, dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y sinceridad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo de decir de nosotros. Es necesario entender que el ejemplo no empieza por la persona que está enseguida de nosotros. El ejemplo debe empezar por nosotros mismos. Por mí mismo debe empezar el ejemplo. Y no esperar a que me dé ejemplo mi esposo, o mi esposa, o mi hermano, o mi hermana, sino yo mismo ser ejemplo de ellos. Al no querer demostrar esa imagen espiritual, estamos demostrando que no queremos compromiso. Y como que es más fácil vivir de esa manera, sin compromiso, por debajo del radar, como decimos. No hablando de Cristo con nadie, y de esta manera podemos vivir cómodamente con el pecado. De esta manera no me meto mucho. Me gusta ir, me gusta participar un poco, pero hasta ahí nada más. Eso, hermanos, no es algo lógico y eso no tiene sentido. Segunda de Corintios 5:17. Vamos a ver qué dice Segunda de Corintios 5:17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, dice, todas son hechas nuevas. Al modo dice que si uno está, nueva criatura es. Nueva criatura es. Y es necesario reconocer que somos nuevas criaturas. Para comprender un poco más esta transformación, me encontré un mensaje que lo voy a compartir con ustedes. Decía este mensaje, dice: quiero que se imaginen el mejor platillo que pueda ofrecer la ciudad de Tucson. Un platillo 5 estrellas, dice, delicioso. Y lo pusieras acá de este lado, dice, y del otro lado del mismo restaurante ese, pusieras 2 bolsas de todo el desperdicio del mismo restaurante. 2 bolsas aquí, un platillo 5 estrellas acá de este lado. Dice, ahora, dice, imagínate que pones de aquel del otro extremo, dice, a 2 cerdos. Y de repente los dejas ir. Dice, al soltarlos, vas a ver cuál es lo que eligen, ¿verdad? Y vas a ver qué es lo que elegían estos cerdos. Dice, obviamente los cerdos se van a ir a las bolsas llenas de desperdicios, porque no saben apreciar el trabajo de ese delicioso platillo. Esto, dice, es el hombre carnal, dice. No aprecia el favor de Dios. No le haya ningún valor, no le haya ningún sentido. Pero después dice, imagínense, dice, que al estar ahí esos cerdos comiendo, pudiera tener la habilidad de transformar su naturaleza, de transformarlos de unos seres animales a unos seres humanos. Les daría un asco al ver que se estaban deleitando de esa basura. Este es el sentir de una persona que entiende que ya no es la misma criatura. Efesios 2, del 1 al 3, nos dice algo al respecto. Efesios 2, del 1 al 3, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros anduvimos en otro tiempo, dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí la palabra de Dios nos está demostrando quiénes éramos antes de ser transformados a esa nueva criatura.
La verdad es que puede que nunca cambiemos. Puede suceder. Puede suceder que nunca cambiemos a causa de no querer obedecer la palabra, a causa de no querer alimentar al Espíritu, a causa de no ponerle diligencia a eso que hemos creído. Puede ser que nunca cambiemos. Muchas veces escuchamos la palabra de Dios, escuchamos el mensaje, escuchamos la exhortación y siempre se la aplicamos a otra persona. Se la aplicamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, se la aplicamos a un hermano o una hermana. Inclusive se la puedes estar aplicando al mismo predicador que la está predicando o al que está dando el estudio. Esto no trae provecho a nadie y resulta en un modo de excusarnos de nuestros propios errores. Quisiera decir, hermanos, que cada uno de nosotros tiene una gran responsabilidad. Y sabemos que esa responsabilidad no es conmigo, no es con... La responsabilidad es con Dios. Nosotros hicimos un trato con Dios. Este año que pasó, 2017, fue un año un poco difícil para mí, especialmente para mi esposa, con la pérdida de mi suegra. Sigo pensando y empiezo a dudar de mí. Y me pregunto, ¿haría lo suficiente? ¿Sería un buen ejemplo para ella? Muchas veces no pensamos, hermano, que en nosotros existe esa esperanza. Es necesario verdaderamente que el Espíritu haga el trabajo en nosotros, porque de esa manera nosotros podemos hacer el trabajo que Dios nos mandó a hacer. Y hay personas que están alrededor de nosotros y no saben nada de la palabra de Dios. E inclusive muchas veces podemos estarles dando el mal ejemplo. Pero no somos nosotros eternos ni ellos tampoco. El tiempo sigue pasando. Y no demostramos el cambio, no demostramos el lado espiritual. Y eso es triste. Eso es triste. Dios no nos llamó para eso, esa no es la voluntad de Dios para nosotros. Y por eso este año, hermanos, es necesario tomar una mejor decisión. Acercarnos más a Dios. Acercarnos más a su palabra. Para de esa manera verdaderamente aplicarnos en el Espíritu. Y de esa manera poder ayudarnos a nosotros, a nuestros familiares y a todos los que están cerca de nosotros, amigos. Voy a terminar con la escritura que está en 2 de Pedro. 2 de Pedro 1, del 5 en adelante. Dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas, dice, están en nosotros y abundan, no dejaremos de estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de la manera os será otorgada amplia, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros ya las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Hermanos, estas palabras que nos dice aquí el Espíritu Santo son palabras de ánimo para cada uno de nosotros. Nos está animando a que crezcamos en el Espíritu, a que hagamos ese trabajo que Dios nos pide que hagamos y que cumplamos con ese pacto que hicimos con Dios. Es todo lo que Dios me dio en esta tarde, hermanos. Ojalá nos ayude a reflexionar y a mejorar nuestro estado espiritual.
Si hay una persona que ya sabe lo que es el verdadero y completo evangelio y quiere obedecer, puede pasar al frente cuando se entone el himno de invitación. Muchas gracias.